Como ustedes saben, nuestro dispositivo móvil, o sea, nuestro teléfono, siempre es muy importante que estemos seguros de que está totalmente protegido. ¿A qué me refiero con protegido? A que nadie puede estar interviniendo, viendo o haciendo cualquier tipo de cosa con los mensajes, con las llamadas o prácticamente cualquier tipo de comunicación. En este vamos a aprender a cómo podemos saber si nuestro dispositivo, ya sea nuestro Android o iPhone, está intervenido y alguien más puede estar viendo las llamadas o tener un control de lo que nosotros hacemos. Si tú quieres saber de qué trata esto, quédate aquí muy pendiente. Y comencemos con este video. Este video realmente es muy sencillo, es muy fácil, te voy a explicar dónde vienen las bases. Vas a poder hacer este proceso tanto para Android como para iPhone, prácticamente para cualquier dispositivo, porque vamos a aprovechar uno de los códigos que podemos mencionar más importantes que simplifican este proceso. Así que no te digo nada más, vamos a comenzar. Para hacer esto, bueno, te puedes dar aquí cuenta un poco de qué es lo que trata. Aquí vamos a poder ver pues prácticamente un análisis de todas las comunicaciones que puede realizar nuestro dispositivo. Para entender un poquito más las bases de esto, únicamente lo que nosotros tenemos que hacer es aplicar un código, que este código nos va a poder decir exactamente si nuestro dispositivo tiene activado algún tipo de desvío, ya sea de mensajes, ya sea de llamadas o prácticamente de algún tipo de comunicación que puede emitir directamente nuestro teléfono hacia cualquier tipo de llamada que pueda estar recibiendo. Esto es importante porque de hecho esta herramienta está pensada para eso, para poder entender de qué trata y cuál es la situación y qué es lo que debemos de hacer en caso de que tengamos activado o nos demos cuenta que alguien tiene intervenido nuestro teléfono. Así que bueno, vamos a comenzar con todo este proceso. Te recomiendo que veas todo para que entiendas prácticamente cómo funciona. Te lo voy a explicar para que tampoco te alarmes, pero por lo menos si sepas si alguien puede llegar a tener algún tipo de control, porque puede variar dependiendo de la compañía telefónica. Para comenzar, bueno, directamente lo que vamos a hacer es acceder a la aplicación de teléfono. Esto, como te comentaba, puede ser en un Android, puede ser en un iPhone, pero es importante que accedas a la aplicación que te permita hacer llamadas. No necesariamente lo vas a hacer a través de aplicaciones como WhatsApp, sino directamente a la aplicación que se llama teléfono. Regularmente es el nombre que tiene directamente en el dispositivo. Una vez estando aquí, vamos a ver que tenemos pues prácticamente el teclado numérico. Aquí es importante mencionar que es necesario que tú tengas cobertura o señal. Te recuerdo que tú lo puedes checar aquí directamente, te aparece que está conectado y pues simplemente el número o el nivel de señal que tienes directamente en ese momento. Es una parte importante para que tú lo entiendas. Una vez que hemos hecho esto, prácticamente lo que nos queda es escribir el siguiente código, que es asterisco gato 62 gato. Solamente lo escribimos así y le presionamos el botoncito que tenemos en la parte de abajo que dice llamar. Como te das cuenta, realmente no va a ser una llamada, solamente nos va a cargar esta pantalla con la información referente a todo el tema de conectividades y desvío que puede estar activado. Aquí la parte importante es que tú tienes que tener tu dispositivo prácticamente con todas las opciones que tenemos aquí, que diga que está desactivado. Esto es importante, que no diga que se esté desviando algún tipo de apartado, sino simplemente que diga el apartado de que está desactivado. Si tú te fijas bien y te podrás dar cuenta, en la parte de arriba yo tengo esta opción que dice acción al solicitar la configuración realizada correctamente, que esto es prácticamente la solicitud que hicimos, pero si te fijas nos aparece que el desvío de voz, o sea todo lo referente a las llamadas telefónicas, y me aparece que en este caso está activado y que se desvía a un número de teléfono. Este es el punto importante porque esta es la situación donde si tú tienes activada alguna de estas opciones que tenga algún número de teléfono que tú no reconozcas, es importante que sigas los siguientes pasos que te voy a explicar, porque significa que si por alguna situación tu dispositivo no está vigente o no está prendido para recibir llamadas, todas esas llamadas las van a desviar a este número, por lo tanto puede ser víctima de algún tipo de ataque que se pueda dar. Aquí en este caso, como te das cuenta, yo lo tengo activado de esta manera, pero esto no significa necesariamente que ya esté intervenido, sino tenemos que hacer los siguientes pasos para saber y entender a qué número se está desviando toda esta información. En este caso, mi recomendación sería que tú checaras toda esta lista de opciones que tenemos por acá y si aparece este número, tú lo anotes directamente. Aquí lo más recomendado que yo te quiero decir es que esto puede variar de compañía telefónica, o sea, de una a otra, por lo cual este número, en caso de que tú lo tengas activado, puede variar porque puede ser el que utilizan para recibir o para que tus llamadas que puedas llegar a recibir y que tú no las puedas contestar, se vaya al buzón de llamadas. Es por eso por lo cual yo no te puedo traer aquí una lista de todos los números porque son demasiados, pero mi recomendación sería que lo anotes y directamente te comuniques con tu compañía telefónica para comentarle que te aparece que las llamadas están desviando a este número y que si este número que te aparece ahí
es del buzón de llamadas, o sea, un número que esté utilizando tu compañía telefónica para poder recibir estas llamadas que son desviadas para que se vayan directamente al buzón de voz. En este caso, mi compañía es AT&T. Este número que tenemos acá termina con 6245. Yo en este caso hice unas pruebas buscando directamente en Google y varias personas dicen que se utilizan para hacer estafas o que se utilizan para hacer algún tipo de estrategia no muy buena necesariamente. Pero esto yo te recomiendo que no te dejes guiar por lo que dice en internet, sino en este caso, como es información directamente de tu operador telefónico, directamente tú anótalo y pregúntalo. Solamente haz la llamada al servicio de atención, tú lo puedes buscar en Google, número de servicio de atención, y preguntas si el número que te aparece ahí, en caso de que te aparezca, es utilizado para algún tipo de cosa, como lo puede ser el buzón de voz o cualquier número que te pueda aparecer ahí. De todos modos, te recuerdo aquí directamente te dice si son de datos, si es de fax, si son de mensajes de texto, si son de voz, y directamente tú lo puedes preguntar y ellos te van a aclarar si es para esto. En este caso yo me di la tarea de hacer esto y me dijeron directamente que este número que aparece aquí es el número oficialmente, en este caso de AT&T, para poder estar recibiendo las llamadas al buzón de voz, por lo cual de esta manera ya puedes estar seguro y tranquilo que a pesar de que esté activada esta opción, pues no necesariamente está pensado para que puedan hacer algún tipo de estafa o se estén desviando las llamadas a un teléfono que no necesariamente debo recibir. Entonces, en la parte que va en los comentarios, déjenme saber si a ti te apareció alguna de estas opciones activada. De todos modos, sé que quedó a lo mejor un poco largo este video, pero quería ser bastante claro para que entendieras cómo estaba la situación. Entonces, en la parte que va en los comentarios, tú puedes escribir qué número te apareció, y si tú ya te cercioraste de que es para un buzón de voz de alguna compañía, lo puedes escribir ahí para hacer más fácil que cualquier otra persona que lo esté buscando lo pueda encontrar en esa sección de los comentarios. Tampoco olvides suscribirte, es que el botón está directamente aquí y videos que están apareciendo ahí directamente en tu pantalla. Muchísimas gracias por ver este video. Adiós.